Hola, mi nombre es Jesús Orlando Firpo Espinal. Le voy a hablar del proyecto final de la materia de algoritmos de computacionales, que es la creación de un programa. Aquí están toda la librería y lo necesario para crear y limpiar la pantalla, todas esas cosas. Creé una clase menú con un método que tiene nombre, domicilio, cédula, fecha de pago y código. Y creé funciones que son acciones que pueden manipular esos, esos métodos. Esto es para pausa y esto por si da un error. Creamos un menú en el cual dar de alta es la primera opción, mostrar detalle la segunda, lista de clientes la tercera, dar de baja en la cuarta, modificar en la quinta y salir en la sexta. Cada uno llama una función diferente. Si digita 1 te va a llamar la función número 1, que es alta cliente, la 2 en detalle de cliente, la 3 en lista de cliente, la función lista de cliente y así sucesivamente. Alta de cliente, creamos un string, un fichero que diga escritura en el fichero verificador y creamos una variable auxiliar. Verificador .op si abrimos en modo lectura cliente, un fichero cliente.txt en modo lectura y en modo escritura un cliente.txt en modo de añadir texto. Si el fichero escritura y verificador está abierto correctamente, entonces ingresa en el ciclo y dice ingresa el código del cliente y se guarda en la variable auxiliar código. Si lo digita vacío, es un dual y entonces te va a preguntar hasta que dijiste algo diferente de vacío. Entonces verificador ponemos en la posición número 0 y getLine, entonces verificador en la posición 0 ingresa lo que está en la posición 0 se almacena en código cliente y la segunda en nombre, la tercera en domicilio, la cuarta en célula, la quinta en fecha de pago. Y si código de cliente es igual a auxiliar de código, ya existe un cliente con ese código, entonces te dice ya contigo ya existe un cliente y te dice el nombre del cliente. Y después vuelve y te pregunta, ingresa, si lo pones vacío, ingresa no válido de cliente, no válido, inténtalo nuevamente. Y vuelve y te pregunta que ingreses un código, entonces ese código ahora será guardado en auxiliar código de nuevo. Y si verificador se guarda en código cliente, entonces si esto fue verificador punto con al conjunto vacío y auxiliar es diferente al código cliente, entonces falso, entonces solo se va a salir si es verdadero, entonces si es falso vuelve y te pregunta de nuevo todo lo nuevo e ingresa el código, pero si es verdadero vas a guardar la variable, ingresa el código de cliente en código de cliente, en nombre, en domicilio, en teléfono en celular y fecha de pago en fecha de pago. Y lo vas a almacenar en el fichero escritura. Y te va a decir el registro se ha completado correctamente. Aquí cierro los dos ficheros y le pongo la pausa. Entonces, si llamas a la función baja cliente, que es eliminar cliente, creamos ahorrémonos tiempo y ya sabemos que son ficheros, entonces fichero de lectura y son variables declaradas. Entonces, el fichero de lectura .open cliente txt está en modo lectura y auxiliar está en modo de crear. Si lectura, si lectura está abierta y auxiliar está abierta y está abierta correctamente, entonces ingresa el código de cliente que se ha de dar de baja y se almacena en la variable auxiliar código. Entonces, getLine en la primera posición del fichero se guarda la variable
en código, después la segunda en nombre, la tercera en domicilio, así sucesivamente hasta fecha de pago. Entonces, si auxiliar código es igual, entonces encontrado es verdadero. Y aquí te pregunta si deseas eliminar. Si deseas eliminar, si dice que sí, se elimina y entra en el ciclo y no entra en el ciclo y se da de baja. Entonces aquí si le dices que no, entonces el cliente será conservado y se almacenará en el fichero auxiliar. Y si al fin y al cabo tú no ingresas un código de cliente, o sea, si tú no quieres todos aquellos registros que no estén almacenados, que yo no busqué, se van a almacenar en auxiliar código, en el fichero auxiliar, y se va a almacenar código, nombre, domicilio, cédula y fecha de pago. Esto sencillamente si no se encontró el código, bla bla bla, eso pues error, y cierro los dos ficheros. Aquí, nombre cliente, remuevo, elimino cliente, el fichero cliente, porque ya lo pasé todo a cliente auxiliar. Entonces, aquí renombro auxiliar, el fichero auxiliar como cliente.txt después que eliminé el anterior, pero ya toda la información está pasada. Entonces volvemos a crear otro fichero con aquí ya existen variables, ya sabemos que son variables. Entonces mostrar el fichero, mostrar .open cliente txt ios en modo in, que significa lectura. Entonces mostrar .s, si mostrar fue abierto correctamente. Entonces consulta detalle de cliente. Ingrese el código de cliente que desea consultar detalle. Se almacena en auxiliar código. Y entonces en el registro, en el fichero mostrar se almacena la variable código, en la primera posición código, en nombre, domicilio, domicilio, en celular y fecha de pago, en fecha de pago. Entonces si ingresamos el código de auxiliar código y es el mismo, dice encontrado, entonces true, entonces muestra los registros del registro, o sea, el código, el nombre, el domicilio, la cédula y la fecha de pago. Aquí cerramos el ciclo, no volamos eso para ahorrarnos tiempo, que es lo mismo de ahorita. Entonces, en modificar cliente, entonces creamos nuevas variables que ustedes entenderán que es lo mismo, simplemente que simplemente aquí dice auxiliar. Usted entenderá más para adelante por qué es así. Entonces, creamos en lectura un fichero cliente.txt ios en modo lectura, un verificador.cliente.txt en modo lectura y un auxiliar.open en modo si no existe se crea. Entonces, si todos los ficheros fueron abiertos correctamente, entonces ingrese el código del cliente que desea modificar. Si se encuentra 5 dígitos vacío que diga, te voy a volver a preguntar. Y después si se encuentra lo vamos a enguardar en código modificado. Entonces, entonces el código que está en la base de datos, si tiene información, se almacena en código cliente, nombre, domicilio, bla, 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 lo mismo de ahorita. Y si auxiliar código es igual al código del cliente, entonces entonces aquí es una función que más para adelante le explico que es, muestran los registros, solo los registros de, o sea, nombre, todos sus datos los muestra. Entonces le mando codificar cliente, que es este, y muestra su dato. Y aquí dice ingrese la nueva información para el cliente. Ingrese el código del cliente. Entonces ingreso el código del cliente y no está en la base de datos. Sí, que diga si está en la base de datos. Aquí te dice que ya existe un cliente con ese código. Entonces vuelvo y te pregunte de nuevo, inténtalo nuevamente.
Entonces esta vez si no está en la base de datos va a saltar aquí, va a salir el cosa y no va a entrar en este y va a salir true. Porque aquí cambia true si no existe. O si no existe. Entonces aquí te va a modificar el cliente. Aquí llama de nuevo a la función mostrar registro. E ingrese la nueva información del cliente. Ingrese el código, ingrese el nombre, ingrese el domicilio, el número y la fecha. Y se va a guardar en el fichero auxiliar. Si no se entra, o sea, toda la información que yo estaba, que no ingresó aquí, se guarda en el fichero auxiliar. Y la que sí entró se fue modificada ingresa con los datos modificados, que son el auxiliar, bla, 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 y el auxiliar, código, nombre auxiliar, porque se guardan en el mismo fichero. Y la que yo estaba buscando o modificando, que diga, no entré en ese ciclo. Y el registro se ha modificado correctamente, no entré en el fichero que diga. Entonces ese sí entra. Y la que no, pero con los datos modificados, y lo que no estaba buscando se entra, o sea, se pasa toda la información a otro fichero. Aquí cierro lectura, el fichero lectura y fichero close y auxiliar close. Y hago lo mismo que hice ahorita. Elimino cliente.txt y renombro auxiliar, que es toda la información que yo puse. O sea, es como una copia, excepto el fichero que yo estaba buscando, que aquí me piden los datos simplemente para modificarlo y lo agrego. Entonces, renombro auxiliar txt como cliente txt y el anterior cliente txt lo elimino. Lista de clientes, entonces hago un variable, bla, bla, bla. Lectura, abro un fichero de cliente.txt en lectura, después bla, bla, bla. Y si el cliente código cliente, lo almaceno en código cliente, nombre de la primera variable, de primera cosa del fichero, el segundo es el nombre, el tercero el domicilio, el tercero el cédula, el cuarto es fecha. Y aquí lo imprimo cada uno en su variable. Nombre, aquí dice si es solo uno, sale un cliente registrado en este gimnasio. Y si son muchos, te aparecen ahí, te dice hay un total de 5, 2, 3 clientes registrados en este gimnasio. Y después cierro los ficheros. Y esto por si da error. Y eso es pausa. Eso por poner pausa, una función para poner pausa. Y esto para darle el color blanco o lo que sea. Y esto sí es un error. Y esta es la función que yo ya era más varita modificar para mostrar los detalles mostrar registro de cliente. O sea, muestra su nombre, domicilio, cédula, fecha. Si al fin y al cabo, si código de cliente es igual a código que diga es igual a código de cliente, si es igual, lo muestra. Y ejecutémoslo para que vea que todo funciona. Para crear el fichero se le da a la 1, no lo crea, después ahora ya lo creó en la primera, el fichero cliente, y ahora se ingresa, te dice ingresa el código de cliente, que vamos a poner 1. Vamos a ponerle así para ahorrarnos tiempo. Y vamos a ponerle la fecha de hoy para la fecha. Y mira, el registro se ha guardado completamente. Vamos a ingresar otro. Ingresa el código del cliente. El código del cliente vamos a ponerlo vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle un domicilio. Y vamos a ponerle
un teléfono y una fecha que va a ser un día después de hoy. Ya están los registros. En mostrar detalle, que la segunda opción es buscar un cliente específico. Vamos a ponerle esta registro encontrado, es el cliente que yo digité con ese código. En lista te muestra todos los clientes, Firpo, Inoris, bla bla bla. En dar de baja, que es el 4, ingresar el código del cliente que tú quieres darle de baja. Se encontró el código, no se encontró el código, que diga, estoy leyendo mal. Borremos. Vamos a poner este. Aquí hace la pregunta si deseas eliminar. Si le doy el que sí, elimina. Si le doy el que no, no. El cliente se dio de baja, se eliminó correctamente. Vamos a ingresar de nuevo el dato para modificarlo. Y ahora no se va a llamar Jesús Espinal. Domicilio. Y para que vea que se eliminó el detalle, mostremos la opción número 3, que ahorita que le dimos debajo, ahora va a aparecer que vive en Puerto Plata y la anterior estaba en Santiago. Míralo ahí, la segunda opción es según registro, dice que es Jesús Espinal y no aparece el anterior, que era Jesús Firpo. Y modificar, que es la opción 5. Entonces ingresamos el código. Ahora ingresa la nueva información. Vamos a ponerle que el código va a ser 0, 5, 6, 7, 8 y 9. Ingresa el nombre, va a ser Alberto Firpo. Y va a ser Cienfuegos. Y el teléfono va a ser y la fecha va a ser y dice se registró correctamente. Y ahora imprimimos todos los ficheros, que es la opción 3. Y míralo ahí, ya se borró Jesús, el que tenía el mismo código, y se agregó Alberto. Y la opción C es salir. Espero que hayan entendido y nos vemos.